Las luces fluorescentes del Hospital General de la ciudad zumbaban suavemente sobre la cabeza mientras la doctora Sofía Vargas se lavaba las manos en el lavamanos quirúrgico. Sus movimientos eran precisos, metódicos, el ritual de quien ha repetido esa ceremonia miles de veces. A sus 32 años, ella ya se había ganado el respeto como una de las mejores cirujanas cardíacas de toda la región. Sus manos firmes, sus decisiones certeras. Pero esa noche, bajo esa calma aparente, el cansancio le pesaba en los huesos como una sombra pesada. Miró el reloj sobre la estación de lavado, casi medianoche. Su turno había terminado hacía 3 horas, pero en su profesión, las emergencias no entienden de horarios. Sofía pensó en su hija Camila, durmiendo tranquila en casa de su hermana, y sintió ese pinchazo familiar en el pecho, esa culpa eterna de ser madre y cirujana al mismo tiempo. 7 años equilibrando esas dos vidas le habían enseñado que la perfección no existe, pero ella seguía intentándolo, con todo el corazón. De pronto, el intercomunicador crepitó: «Doctora Vargas, la necesitamos en el box de trauma 3, inmediatamente. Colisión múltiple de vehículos. Paciente crítico en camino». Sofía se secó las manos con rapidez y empujó las puertas batientes hacia el caos organizado del área de emergencias. Enfermeras corrían con equipos, residentes gritaban órdenes, y el lamento lejano de la sirena se hacía más fuerte a medida que las ambulancias se acercaban. Este era su mundo, el lugar donde su mente se afilaba como navaja y solo existía el paciente y el problema que había que resolver. «¿Qué tenemos?», preguntó en voz alta a la doctora Patricia Gómez, jefa de emergencias. «Hombre, finales de los 30, trauma severo en el pecho por impacto contra el volante, posible contusión cardíaca, fracturas múltiples de costillas, seguro. Está en paro en la ambulancia, lo están reanimando ahora». Las puertas automáticas se abrieron de golpe y los paramédicos entraron empujando la camilla a toda prisa. Sofía se colocó en posición, su mente ya repasaba protocolos y procedimientos. Miró al paciente mientras lo trasladaban a la cama de trauma y el mundo se le vino abajo de golpe. El tiempo se detuvo, los sonidos se volvieron lejanos, ahogados. Bajo la máscara de oxígeno, esa cara ensangrentada y golpeada era una que ella había grabado en el alma en otra vida, una que había intentado borrar con todas sus fuerzas. Alejandro Morales. 7 años se desvanecieron en un instante. Ella volvió a tener 25, parada en aquel elegante restaurante de la zona rosa de la Ciudad de México, sirviendo mesas para pagar la Universidad de Medicina. Él entró con traje impecable y una sonrisa que podía derretir el hielo más frío. Cuando sus miradas se cruzaron, Sofía sintió que algo en el universo cambiaba para siempre. Después él le confesó que, en ese preciso momento, supo que ella le cambiaría la vida. Y tenía razón, aunque no como ninguno de los dos imaginaba. Su romance fue un torbellino. Alejandro dirigía una empresa de tecnología que crecía a pasos agigantados en la vibrante Ciudad de México. Días llenos de reuniones y acuerdos, pero siempre encontraba tiempo para ella. Un café antes de sus clases tempranas, almuerzos robados entre rotaciones clínicas, cenas largas donde hablaban hasta que los meseros apagaban las luces. Él entendía su ambición porque la vivía igual, la apoyaba en sus sueños mientras construía su propio imperio. 3 meses después de conocerse, le propuso matrimonio en el Ángel de la Independencia al atardecer, con las luces de la ciudad brillando como una promesa infinita detrás de ellos. Ella dijo sí sin dudar, ya planeando una ceremonia sencilla para la primavera siguiente, cuando se graduara de medicina. Y entonces, una mañana, Alejandro simplemente desapareció. Sin nota, sin llamada, sin explicación. Su departamento vacío. Su oficina desalojada de la noche a la mañana. Cuando Sofía intentó contactar a sus socios, todos juraron no saber nada.
Su teléfono desconectado, su correo rebotaba. Era como si nunca hubiera existido, salvo por el anillo en su dedo y la terrible sospecha de que algo muy grave había pasado. 2 meses después, Sofía descubrió que estaba embarazada. La decisión de tener al bebé fue instintiva, inmediata. Cualquiera que fuera la razón de Alejandro para huir, esa criatura era inocente. Vendió el anillo de compromiso para pagar su último semestre de medicina, se mudó con su hermana y se preparó para ser madre sola. Cuando Camila nació, con los rizos oscuros de Alejandro y esa sonrisa que partía el alma, el corazón de Sofía se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Ahora, 7 años después, ahí estaba él, sobre su mesa, muriendo. Sofía, la voz de Patricia la sacó del trance. Te necesitamos. El entrenamiento profesional cayó como una armadura. Sofía se movió al cabezal de la cama, sus manos ya evaluando el daño. Tráiganme un ecocardiograma urgente, necesito ver qué está pasando. Llamen a anestesia, preparen oxígeno. Si el corazón está dañado, entramos ya. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de urgencia controlada. El ultrasonido confirmó lo peor, contusión cardíaca con taponamiento en desarrollo. La sangre se acumulaba alrededor del corazón de Alejandro, impidiéndole latir con fuerza. Sin cirugía inmediata, moriría. Vamos, al quirófano. Ordenó Sofía, y el equipo se movilizó como uno solo. Mientras lo llevaban corriendo por el pasillo. Sofía alcanzó a ver su rostro. Los ojos de él se abrieron un instante, desenfocados, confundidos, y volvieron a cerrarse. En ese segundo eterno, ella se preguntó si alguna parte de él reconocía su voz, como ella había reconocido su cara a pesar de los años y la sangre. En el quirófano. Sofía se transformó. La emoción no tenía cabida. Ella era cirujana. Nada más, nada menos. El hombre sobre su mesa era un paciente que necesitaba su destreza, no el fantasma que había rondado sus sueños durante 7 largos años. Con manos firmes hizo la incisión, abrió el pecho y comenzó el delicado trabajo de aliviar la presión alrededor del corazón. Las horas pasaron como un suspiro eterno. La cirugía fue compleja, exigiendo cada gota de su experiencia. Las heridas de Alejandro eran graves, pero no imposibles. Sofía reparó el daño con meticulosidad, mientras su equipo se movía en perfecta sincronía a su alrededor. Cuando al fin retrocedió y vio en el monitor cómo el corazón latía con fuerza constante, un alivio profundo la inundó como una ola cálida. Ciérrenlo, ordenó a su residente. Quiero que lo trasladen a cuidados intensivos con monitoreo continuo cada 15 minutos durante las primeras 6 horas. En la sala de lavado, Sofía se quitó los guantes y la bata quirúrgica con manos que ahora temblaban. La adrenalina se desvanecía, dejando al descubierto el tsunami emocional que había contenido con uñas y dientes. Se apoyó contra el lavamanos, mirando su reflejo en el espejo, ojeras profundas, mechones castaños escapando del gorro quirúrgico. Alejandro Morales estaba vivo. Después de 7 años de silencio, de preguntas sin respuesta, de criar a su hija sola, había regresado a su vida de la forma más brutal posible. Y ahora tenía que decidir qué hacer con eso. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. Camila pregunta cuándo vuelves a casa. Le dije, estás salvando vidas. Ella contestó, eso hacen las superheroínas. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Camila, su niña brillante y hermosa, que amaba los dinosaurios y el ballet con la misma pasión. Que hacía 1.000.000 de preguntas y daba los abrazos más fuertes del mundo. Camila, con la sonrisa de Alejandro y la determinación de Sofía. Camila, que nunca había conocido a su padre y que hacía 2 años había dejado de preguntar por él. ¿Qué le diría ahora a su hija?
¿Cómo explicarle que el papá que jamás conoció estaba en una cama de hospital, 3 pisos arriba, vivo pero roto? Y más urgente aún, ¿qué le diría a Alejandro cuando despertara y la viera allí, de pie junto a él? Sofía se secó las lágrimas y enderezó los hombros. Enfrentaría esto como enfrentaba todo, paso a paso, con toda la dignidad que pudiera reunir. Pero primero necesitaba verlo una vez más, para confirmar que esto era real y no una alucinación nacida del agotamiento. La unidad de cuidados intensivos estaba en silencio, la mayoría de los pacientes sedados para la noche. Sofía saludó con un gesto a la enfermera de la estación y caminó hasta la habitación al final del pasillo. A través del vidrio pudo verlo, conectado a una red de monitores y tubos, el pecho subiendo y bajando con precisión mecánica, el ventilador haciendo el trabajo que su cuerpo aún no podía. Empujó la puerta y entró, sus pasos apenas un susurro sobre el linóleo. De cerca vio los cambios que 7 años habían tallado en su rostro, nuevas arrugas alrededor de los ojos, una cicatriz en la sien izquierda, hilos plateados entre el cabello oscuro. Parecía mayor, más endurecido, como si la vida tampoco hubiera sido amable con él. Sofía acercó una silla y se sentó, sin apartar la mirada de su cara. «Te salvé la vida esta noche», susurró en la quietud de la habitación. «Pero no sé si podré perdonarte por haber destruido la mía». Los monitores pitaban con regularidad, sin dar respuestas. Afuera, por la ventana, los primeros destellos del amanecer pintaban el cielo de rosa y oro. Sofía contempló el amanecer y se preguntó qué traería el nuevo día, sabiendo que nada volvería a ser igual. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas del hospital en suaves rayas, dibujando sombras sobre el rostro de Alejandro Morales. Sofía había dejado su habitación horas atrás, obligándose a volver a casa, ducharse y pasar un rato precioso con Camila antes de que su hija saliera al colegio. Ahora, parada frente a la unidad de intensivos con un café ya frío en las manos, luchaba por encontrar el valor de entrar otra vez. «Doctora Vargas», se acercó una enfermera con una tableta. «Su paciente de la habitación 7 está empezando a despertar. Los signos vitales son estables y la doctora Gómez sugirió que tal vez quiera estar presente cuando recobre la conciencia». Sofía asintió, con la garganta de repente seca. Este era el momento. No más demoras. No más fingir que era solo otro paciente. Le entregó el café a la enfermera y caminó hacia la habitación. Cada paso le parecía una eternidad. Cuando entró, los ojos de Alejandro se movían bajo los párpados en ese aleteo rápido que anuncia la conciencia regresando. Sofía revisó los monitores, ajustó el flujo de oxígeno, hizo todo lo posible por mantener la distancia profesional. Pero cuando por fin abrió los ojos, oscuros, confundidos, buscando por la habitación hasta posarse en su rostro, todas sus defensas se derrumbaron como castillo de arena. El reconocimiento llegó despacio, como si armara un rompecabezas pieza por pieza. Sus labios se movieron, aunque el tubo del ventilador le impedía hablar. Sofía pudo leer el contorno de su nombre en la boca de él, la pregunta en sus ojos convirtiéndose en shock, y luego en algo que parecía alivio mezclado con dolor profundo. «No intentes hablar», dijo ella, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Estuviste en un accidente muy grave. Te operamos del corazón. El tubo de respiración se quitará cuando estemos seguros de que tus pulmones funcionan bien». La mano de Alejandro se levantó apenas de la cama, buscando alcanzarla con un gesto débil, tembloroso. Sofía retrocedió instintivamente, manteniendo esa distancia sagrada entre doctora y paciente, entre el pasado que ardía y el presente que dolía. La mano de él cayó de nuevo sobre las sábanas y algo en sus ojos se apagó, como una luz que se extingue lentamente. Durante los siguientes 2 días, Sofía manejó el cuidado de Alejandro con una precisión casi obsesiva, siempre profesional, nunca a solas con él más tiempo del estrictamente necesario.
Otros médicos comentaban entre ellos su dedicación extraordinaria a este paciente en particular, sin imaginar siquiera la historia que los unía con cadenas invisibles. Cuando por fin le retiraron el tubo de respiración y Alejandro pudo hablar, Sofía se aseguró de que siempre hubiera un residente presente durante sus revisiones. Pero él era paciente. La observaba con esos ojos oscuros que todavía sabían atravesar todas sus defensas, esperando el instante en que ella no pudiera escapar más. Ese instante llegó la tercera noche. Durante su última ronda antes de volver a casa, Sofía lo encontró sentado en la cama, más fuerte a pesar de las vendas y los moretones. La habitación estaba vacía de personal. «No puedes evitarme para siempre», dijo él. Su voz ronca por el ventilador, pero conservando ese timbre profundo que solía acelerarle el pulso. «Sofía, por favor, necesito explicarte». «Explicar». La palabra salió más cortante de lo que ella pretendía. 7 años de dolor enterrados subieron como lava a la superficie. Desapareciste sin una palabra, Alejandro. Un día planeábamos una boda y al siguiente ya no existías. ¿Qué explicación podría justificar eso? Alejandro cerró los ojos, un dolor ajeno a sus heridas físicas cruzó su rostro. Estaba tratando de protegerte. Dios mío, Sofía, estaba tratando de salvarte la vida. Eso no tiene sentido. Sofía cruzó los brazos, sosteniéndose a sí misma para no derrumbarse. Éramos felices. Todo era perfecto. Nada era perfecto. La voz de él se quebró. Mi empresa estaba metida en algo peligroso. Al principio no lo sabía, pero mi socio usaba nuestra tecnología para facilitar transacciones ilegales. Cuando lo descubrí y amenacé con ir a las autoridades, te amenazaron a ti. Sofía sintió como la sangre se le escapaba del rostro. ¿Qué? Tenían fotos tuyas, Sofía, saliendo de tu departamento, en el hospital, en esa cafetería que tanto te gustaba cerca de la facultad. Me dijeron que si no me callaba, tendrías un accidente. Un accidente muy permanente. Las manos de Alejandro apretaron las sábanas con fuerza. Entonces hice un trato con la fiscalía. Acepté usar un micrófono, reunir pruebas, testificar, pero tenía que desaparecer de inmediato para mantenerte a salvo. No podía decirte a dónde iba ni por qué. El agente insistió, cualquier contacto podía comprometer la investigación y ponerte en peligro. La habitación pareció inclinarse. Sofía se aferró al respaldo de una silla para no caer. 7 años, Alejandro. 7 años. El juicio debía durar 6 meses, pero apelaciones, cargos nuevos, pruebas adicionales, se alargó una eternidad. Estuve en protección de testigos, me reubicaron 2 veces por amenazas. No podía contactarte, ni siquiera hacerte saber que seguía vivo. Cada día me preguntaba si habías seguido adelante, si habías encontrado a alguien más, si me habías olvidado, pero no podía arriesgar tu seguridad. La mente de Sofía giraba en torbellino, intentando encajar 7 años de rabia y abandono con esta verdad que le rompía el alma. Podrías haber mandado un mensaje a través de ellos, algo, cualquier cosa para que supiera que no me habías abandonado. Lo intenté. La voz de él se quebró por completo. A los 6 meses supliqué que me dejaran decirte que estaba bien. Se negaron. Dijeron que cualquier comunicación podía rastrearse, que alertaría a la organización de que seguía cooperando. No eran delincuentes comunes, Sofía. Tenían conexiones en todas partes, incluso en las fuerzas del orden. La fiscalía no podía arriesgarse. El silencio llenó la habitación, pesado con palabras no dichas y años perdidos. Sofía quería aferrarse a la furia justa que la había sostenido en noches sin dormir y momentos de soledad absoluta. Pero debajo de la ira había algo más complejo,
comprensión mezclada con un duelo profundo por el tiempo robado. El caso se cerró hace 3 meses, continuó él. Se agotaron todas las apelaciones, todos los involucrados están en prisión o muertos. Por fin era libre de volver, de buscarte, de explicarte. Pasé semanas tratando de localizarte, y entonces, señaló la habitación del hospital con un gesto amargo, el destino decidió acelerar el reencuentro. Sofía se dejó caer en la silla, las piernas ya no la sostenían. 3 meses. Has estado libre 3 meses y no me habías encontrado aún. No eres precisamente fácil de encontrar, doctora Vargas. Una sombra de su vieja sonrisa rozó sus labios. Conservaste tu apellido de soltera, cambiaste de ciudad para la residencia. Trabajaba con información vieja, direcciones de hace 7 años, pero te habría encontrado tarde o temprano. Nunca dejé de buscarte. De pronto la puerta se abrió de golpe y una vocecita dulce llamó, mami. El corazón de Sofía se detuvo. Giró en redondo y vio a Camila parada en el umbral, tomada de la mano de su hermana Laura. La niña llevaba su vestido morado favorito con zapatillas de dinosaurios, sus rizos oscuros rebotaban mientras corría hacia Sofía. Te traje una sorpresa en el trabajo, anunció Camila orgullosa, lanzándose a abrazar la cintura de su madre. Luego levantó la vista, curiosa, y miró hacia la cama. ¿Y él quién es? El tiempo pareció detenerse en el aire. Sofía miró a su hija, luego a Alejandro, que se había quedado completamente inmóvil. Sus ojos abiertos de par en par, fijos en el rostro de Camila. Ella vio cómo él absorbía cada detalle, los rizos oscuros que eran idénticos a los suyos, la forma tan especial de esos ojos, la sonrisa que era una mezcla perfecta de los dos. Camila, susurró Alejandro, y el nombre salió de sus labios como una oración contenida durante años. Camila levantó la vista hacia su mamá, confundida. ¿Cómo sabe mi nombre? Laura se quedó paralizada en la puerta. Su rostro pálido al reconocerlo también a él. Sus ojos se encontraron con los de Sofía en una pregunta muda, ¿la saco de aquí? Pero Sofía negó apenas con la cabeza. Este momento era inevitable desde el instante en que Alejandro abrió los ojos en su hospital. Camila, mi amor, Sofía se arrodilló al nivel de su hija, con las manos temblando mientras le acomodaba un rizo. Este señor es alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien muy importante. Alejandro dejó escapar un sonido ahogado. Su mano se apretó contra el pecho, como si el corazón que acababan de repararle se estuviera rompiendo de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro sin que intentara ocultarlas. Es hermosa, logró decir. Sofía, es perfecta. Camila se acercó más a la cama, sin miedo como siempre, estudiándolo con esa curiosidad intensa de una niña de 7 años. ¿Por qué lloras? ¿Te duele mucho? No, mi cielo, respondió él, con la voz espesa de emoción. Lloro porque estoy muy feliz. A veces la gente llora cuando está muy feliz. ¡Qué tonto!, declaró Camila con toda seriedad. Pero su carita era dulce. Mami dice que te operaron. Ella arregla corazones. ¿Arregló el tuyo? Sí, dijo Alejandro, mirando directamente a Sofía. Ella arregló mi corazón, de muchas más formas de las que imaginas. Sofía sintió que sus propias lágrimas amenazaban con desbordarse. Era demasiado rápido. Camila no entendía del todo lo que pasaba. Y Alejandro estaba viendo a su hija por primera vez. 7 años de paternidad comprimidos en un solo instante abrumador. Laura carraspeó suavemente. Sofía, puedo llevar a Camila a la cafetería. Un helado mientras terminas tus rondas. Pero Camila ya estaba trepando a la silla junto a la cama, charlando con esa simpatía natural que conquistaba a todo el mundo.
Estoy en segundo grado. Mi materia favorita es ciencias porque hacemos experimentos, y ya leo libros de capítulos yo solita. Mami dice que voy adelantada para mi edad. Alejandro escuchaba cada palabra como si fueran versos sagrados, bebiendo los detalles de la hija que nunca supo que existía. Sus ojos volvían una y otra vez a Sofía, llenos de preguntas, de asombro y de un dolor tan profundo que casi se podía tocar. El teléfono de Sofía vibró con un llamado urgente. Un paciente en otro piso la necesitaba de inmediato. Dudó, atrapada entre el deber profesional y este momento tan frágil que no quería dejar solo. Ve, dijo él suavemente, leyendo su conflicto. Yo no me voy a ninguna parte. Y Sofía, tenemos que hablar. De verdad. De todo. Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Besó la cabecita de Camila, le susurró a Laura que se quedara cerca y se obligó a salir de la habitación. En el pasillo se apoyó contra la pared y soltó un aliento tembloroso. Todo había cambiado. Alejandro sabía de Camila ahora, y no había vuelta atrás. El secreto que había cargado 7 años se había revelado de la forma más inesperada, y no tenía idea de qué vendría después. Pero mientras caminaba hacia su paciente, Sofía descubrió algo sorprendente. Bajo el miedo y la confusión, había una pequeña semilla de alivio. La verdad por fin estaba al descubierto. Y lo que fuera que pasara ahora, al menos lo enfrentarían con honestidad. En la habitación que dejaba atrás, Alejandro tomó la manita de su hija entre la suya grande. Escuchándola hablar de dinosaurios, de ballet y del libro de exploradores del espacio que estaba leyendo. Cada palabra era un regalo que nunca esperó recibir, y se aferraba a cada sílaba como un náufrago a un pedazo de madera. 7 años le habían sido robados. Pero juró en silencio que ni un solo día más pasaría sin que él formara parte de la vida de Camila. Costara lo que costara, tardara lo que tardara, le demostraría a Sofía que merecía una segunda oportunidad. No solo con ella, sino con la hija que ya amaba más que a su propia vida. Los días que siguieron a ese encuentro inesperado entre Camila y Alejandro parecieron un sueño donde la realidad se tambaleaba bajo los pies de Sofía. Había construido durante 7 años una vida cuidadosamente ordenada, y ahora cada base parecía temblar. Alejandro se recuperaba con rapidez asombrosa. Su fortaleza física y su determinación aceleraban la curación más allá de lo habitual. Pero esa recuperación del cuerpo no era nada comparada con la complejidad emocional que ahora entretejía las vidas de los tres. Sofía por fin le había contado la verdad a Camila 3 días después de aquel primer encuentro. Sentadas en la cama de la niña, rodeadas de peluches y dibujos de dinosaurios con tutú, Sofía le explicó con palabras sencillas que Alejandro era su papá. Camila escuchó con los ojos muy abiertos, procesando todo con esa capacidad asombrosa que tienen los niños para adaptarse. Entonces, ¿no se fue porque no nos quería?, preguntó, apretando fuerte la mano de su mamá. No, mi amor. Se fue para protegernos. Siempre nos ha querido, aunque no pudiera estar aquí. Camila asintió muy seria, y luego hizo la pregunta que le partió el corazón a Sofía: ¿se va a ir otra vez? Sofía no pudo responder con certeza, y eso la aterrorizaba más que nada en el mundo. Pero le prometió que lo resolverían juntas, y eso era lo mejor que podía darle. Ahora, una semana después del accidente, Alejandro estaba siendo trasladado de cuidados intensivos a una habitación común de recuperación. Sofía estaba en la estación de enfermeras revisando el plan de alta de Alejandro cuando sintió una presencia a su lado. «No puedes evitar tener una conversación de verdad conmigo para siempre», dijo él en voz baja. De algún modo había convencido a una enfermera de dejarlo caminar por el pasillo, aunque avanzaba despacio, con una mano presionada contra el pecho que aún sanaba. «Deberías estar descansando», respondió ella sin levantar la vista del expediente.
He descansado una semana entera. Lo que necesito es hablar contigo. De verdad. No como doctora y paciente, sino tú y yo. Su voz llevaba una nota de desesperación que por fin la obligó a mirarlo a los ojos. Por favor, Sofía. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero igual te lo pido. Ella miró alrededor del pasillo lleno de movimiento y tomó una decisión. Hay una sala de consultas al final del corredor. Es privada. Caminaron en silencio. Alejandro con cuidado, Sofía manteniendo esa distancia profesional que la protegía. Dentro de la pequeña habitación, con su única ventana dando al jardín del hospital, se enfrentaron por primera vez sin el escudo de procedimientos médicos ni la presencia inocente de Camila. Tengo tantas preguntas, empezó Sofía, con la voz temblando apenas. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Si pensaste en nosotras todos estos años. Cada día, respondió él de inmediato. Ni un solo día pasó sin que pensara en ti, sin preguntarme si estabas bien, si había seguido adelante. Llevaba una foto nuestra escondida en la billetera a través de 3 identidades distintas. El agente me dijo que no debía, que era peligroso, pero no podía soltar la única prueba tangible de que tú eras real y no solo un sueño que había tenido. Sofía sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero las contuvo con fuerza. ¿Cuándo supiste de Camila? Cuando desperté. En el momento en que vi su cara, lo supe. La voz de Alejandro se quebró. Tiene mis ojos, mi cabello, pero tu sonrisa. Tu espíritu. 7 años, el tiempo no dejaba lugar a dudas. ¿Por qué no intentaste buscarme? ¿Decirme algo? La frustración de Sofía estalló. Desapareciste por completo, Alejandro. Lo intenté todo. Denuncias de persona desaparecida, un investigador privado con dinero que no tenía, llamé a todos tus contactos que pude encontrar. Todos juraban no saber nada. Al final tuve que aceptar que o estabas muerto, o habías elegido irte. De cualquier modo, venía un bebé y tenía que sobrevivir. Lo siento tanto, él dio un paso más cerca, su mano buscando la de ella. Siento que hayas pasado el embarazo sola, que me perdiera su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Siento cada cumpleaños, cada logro, cada momento. Debería haber estado ahí, y no estuve. Si pudiera cambiarlo, lo haría, pero no puedo. Así que lo único que puedo pedir es la oportunidad de estar ahora. Sofía bajó la mirada a sus manos unidas, la de él cálida y firme envolviendo la suya. Ya no se trata solo de tú y yo. Se trata de Camila. Ya se está encariñando contigo. Y si no estás listo para ser una presencia constante en su vida, si hay aunque sea la mínima posibilidad de que desaparezcas otra vez, necesito saberlo ahora, antes de que ella salga lastimada. No me voy a ninguna parte. El agarre de Alejandro se apretó. El caso está cerrado, Sofía. La organización fue desmantelada. Me autorizaron a retomar mi vida. Vendí la empresa mientras estaba en protección de testigos e invertí el dinero con inteligencia. Estoy estable económicamente. Soy libre. Y no quiero nada más que ser el padre de Camila. Estar en cada partido de fútbol, cada obra escolar, cada rodilla raspada, cada pesadilla. Quiero recuperar el tiempo perdido. No se recupera 7 años, dijo ella en voz baja. Esos años se fueron para siempre. Pero tal vez podamos construir algo nuevo de ahora en adelante. La esperanza brilló en los ojos de Alejandro como una llama. Aceptaré lo que estés dispuesta a darme. Visitas supervisadas, llamadas, lo que sea. Solo no me cierres la puerta por completo. Sofía retiró su mano con suavidad, necesitando espacio para pensar. Tengo que considerar que es lo mejor para Camila. Ella está floreciendo, feliz,
adaptada. No puedo arriesgar su estabilidad. Nunca haría eso. Déjame demostrártelo. La intensidad de él era casi abrumadora. Dame la oportunidad de mostrarte que puedo ser el padre que ella merece. Antes de que Sofía pudiera responder, su busca sonó. Emergencia en el área de urgencias. Miró el mensaje y sintió el peso del deber. Tengo que irme. Pero Alejandro, lo resolveremos. Te lo prometo. Solo dame tiempo para procesar todo. Lo dejó allí, de pie en la sala de consultas, con una mezcla de esperanza y miedo en el rostro. Mientras corría hacia emergencias, su mente ya planeaba, establecería límites, un horario para que Alejandro pasara tiempo con Camila en entornos controlados. Protegería a su hija mientras le daba a él la oportunidad de probarse. Era el único camino posible. Pero 3 días después, todo cambió de nuevo. Sofía estaba en cirugía cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar en su locker. Al salir 6 horas más tarde, agotada tras un reemplazo valvular complejo, encontró 20 llamadas perdidas y una docena de mensajes urgentes. El corazón se le detuvo de pánico mientras marcaba a su hermana. Sofía, gracias a Dios, respondió Laura de inmediato. Hubo hombres en la escuela de Camila. Intentaron llevársela. El mundo se inclinó violentamente. ¿Qué? ¿Está bien? Está bien. La escuela entró en alerta y la policía los arrestó. Pero Sofía, preguntaban por Alejandro. El FBI está aquí. Necesitan hablar contigo ahora mismo. Sofía condujo hasta la casa de su hermana como en una pesadilla, rompiendo todos los límites de velocidad. Al llegar, encontró su hogar invadido por agentes federales y policías. Camila estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, y Sofía corrió hacia ella, abrazándola con toda su fuerza. Estoy bien, mami, dijo la niña, aunque su voz era pequeña y asustada. La maestra no los dejó llevarme. Fue muy valiente. Una mujer vestida con traje oscuro se acercó. Doctora Vargas, soy la agente Jennifer Morales, del FBI. Necesitamos hablar sobre Alejandro Morales. La sangre de Sofía se heló en las venas. Pensé que su caso estaba cerrado. Lo estaba. Pero parece que dejamos escapar a alguien. Un lugarteniente de la organización que operaba desde el extranjero. Regresó al país hace 2 semanas y creemos que ha estado rastreando a Alejandro. Al no poder encontrarlo directamente, empezó a buscar un punto débil. Camila, susurró Sofía, el horror inundándola como agua fría. Lo tenemos bajo custodia ahora, junto con sus cómplices. Pero doctora Vargas, necesito que entienda algo importante, Alejandro salvó la vida de su hija hoy. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. ¿Qué? La agente sacó su teléfono y le mostró una serie de fotografías. Alejandro había contratado un equipo de seguridad privada que vigilaba a ambas desde el momento en que salió de cuidados intensivos. Cuando los sospechosos se acercaron a la escuela, el equipo alertó al FBI y a la policía local al mismo tiempo. Bloquearon la ruta de escape de los agresores y aseguraron la protección de Camila hasta que llegaron las autoridades. Alejandro las había estado protegiendo en silencio, incluso antes de que supieran que lo necesitaban. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá junto a Camila, intentando asimilarlo todo. Alejandro había velado por ella sin pedir crédito ni reconocimiento. ¿Dónde está él? En la estación de policía, dando su declaración. La amenaza está neutralizada ahora. Este era el último cabo suelto. Usted y su hija están a salvo. Después de que los agentes se marcharan y Camila por fin se durmiera en su cama, Sofía tomó una decisión. Marcó el número de celular de Alejandro, que había guardado pero nunca usado.
Sofía, respondió él al primer timbre, con la voz ronca de emoción. ¿Camila está bien? ¿Tú estás bien? Estamos bien, gracias a ti. La voz de Sofía se quebró. Alejandro, siempre nos has estado protegiendo. Te lo dije, no me voy a ninguna parte. Lo dije en serio. Pasaré el resto de mi vida cuidándolas a las dos. Ven mañana a cenar. Creo que es hora de que nos sentemos todos como familia. El silencio al otro lado fue profundo. Luego, la voz de Alejandro, cargada de lágrimas, gracias, gracias, Sofía. La noche siguiente, Alejandro llegó al departamento de Sofía con un ramo de flores para ella y un triceratops de peluche para Camila. Se veía nervioso, las manos le temblaban un poco cuando Camila abrió la puerta y se lanzó a abrazarlo por la cintura. Papá. La palabra salió natural de sus labios, como si hubiera estado esperando toda su vida para decirla. Alejandro se arrodilló y abrazó a su hija, con lágrimas rodando por su rostro. Hola, princesa, te traje algo. La cena fue incómoda al principio. Los tres navegando esta nueva realidad con cuidado. Pero la charla alegre de Camila llenó los silencios y poco a poco la tensión se disipó. Sofía observaba cómo Alejandro ayudaba a Camila a cortar su comida, cómo respondía a sus preguntas interminables sobre dónde había estado, qué había hecho. Él fue honesto, con palabras que una niña pudiera entender, le explicó que había estado ayudando a la policía a atrapar a gente mala y que no pudo volver hasta que fuera seguro. ¿Pero ahora estás en casa?, preguntó Camila, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Alejandro miró a Sofía, la pregunta brillaba en su mirada. Ella respiró hondo y asintió apenas. Sí, dijo él, con voz firme. Estoy en casa ahora, y nunca más me voy a ir. Después de la cena, leyeron juntos un cuento para dormir a Camila. Los tres apretados en su camita pequeña. Camila se durmió entre ellos, con su manita aferrando el dedo de Alejandro. Sofía y él se deslizaron con cuidado fuera de la habitación y se quedaron en la sala, bajo la luz suave de la lámpara. Se miraron frente a frente, con 7 años de historia entre los dos. No sé si podemos volver a lo que éramos, dijo Sofía con sinceridad. Han pasado demasiadas cosas. Somos personas diferentes ahora. No quiero volver atrás, respondió él. Quiero ir hacia adelante. Construir algo nuevo, algo más fuerte. Sé que tengo que ganarme tu confianza otra vez, y la de Camila también. Estoy dispuesto a pasar el tiempo que sea necesario. Sofía estudió su rostro, viendo las marcas que el tiempo había dejado, pero también al hombre del que se había enamorado tantos años atrás. No te prometo que será fácil. Tengo muros ahora que antes no existían. Aprendí a protegerme y a proteger a Camila. Lo sé, y te demostraré día a día que esos muros pueden bajar sin peligro. Alejandro extendió la mano y, con ternura infinita, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto era dolorosamente familiar. Nunca dejé de amarte, Sofía. Ni un solo día. Sofía sintió que sus defensas se resquebrajaban. Intenté dejar de amarte durante 7 años. Lo intenté, pero nunca lo logré del todo. Alejandro tomó su rostro entre las manos, con toque suave y reverente. ¿Puedo besarte, o es demasiado pronto? En vez de responder, Sofía acortó la distancia. El beso empezó suave, tentativo, como dos personas que se redescubren. Luego se profundizó. 7 años de anhelo y pérdida se vertieron en esa unión. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados, con las frentes juntas. Iremos despacio, susurró ella. Por Camila, y por nosotras. Pero Alejandro, quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia. Despacio me parece perfecto,
aceptó él, con el pulgar trazando su pómulo. He esperado 7 años. Puedo ser paciente. En las semanas siguientes, encontraron un nuevo ritmo. Alejandro alquiló un departamento a solo 2 cuadras del de Sofía, lo bastante cerca para estar presente, lo bastante lejos para dar espacio a todos. Recogía a Camila del colegio 3 días a la semana, la llevaba al parque los sábados y se unía a ellas para la cena de los domingos. Sofía lo observaba con atención al principio, buscando cualquier señal de que pudiera desaparecer otra vez, pero Alejandro era constante, confiable y profundamente comprometido con ser el padre que Camila merecía. Un sábado por la tarde, Alejandro les pidió a Sofía y a Camila que lo encontraran en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron, se encontraron con una sala llena de niños y familias, y un gran cartel que decía, Fundación Camila Vargas para la Investigación Cardíaca Pediátrica. Sofía se detuvo en seco, llevándose la mano a la boca. Alejandro, ¿qué es esto? Te dije que invertí mi dinero con inteligencia, respondió él, sonriendo ante su sorpresa. Creé una fundación con el nombre de Camila. Financiará investigaciones sobre defectos cardíacos congénitos y ayudará económicamente a familias que no pueden costear tratamientos. Pensé que, si no pude estar en los primeros 7 años de su vida, al menos podía usar lo que construí en ese tiempo para ayudar a otros niños. Y para honrar a la mujer increíble que me salvó la vida de muchas más formas de las que imagino. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Camila tiró de la mano de Alejandro. ¿Esto lleva mi nombre? Sí, princesa. Porque eres la persona más importante en mi mundo, y quiero que todo el mundo lo sepa. Camila se lanzó a su cuello con un abrazo fuerte. Es el mejor regalo del mundo. Esa noche, después de que Camila se durmiera y Alejandro se quedara a ayudar a recoger la cena, Sofía lo acompañó hasta la puerta. Habían avanzado despacio, reconstruyendo la confianza paso a paso, pero la atracción entre ellos era imposible de ignorar. Quédate, dijo ella en voz baja. Solo para hablar. Podemos sentarnos en el sofá como adultos, y hablar. Alejandro sonrió, viendo a través de su excusa, pero asintió. Se sentaron juntos, la charla llevó a besos suaves, y los besos llevaron a que Sofía se acurrucara contra su costado, con la cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante del corazón que ella misma había reparado. He estado pensando, dijo él, mientras sus dedos se deslizaban por su cabello, en aquella propuesta que te hice hace 7 años, la que nunca pudimos cumplir. Sofía levantó la cabeza y lo miró. Alejandro, apenas llevamos unos meses reconstruyendo. No te lo pido ahora, pero algún día, cuando estés lista, volveré a pedírtelo. Y esta vez estaré ahí para la boda, para el matrimonio, para todo lo que venga después. Esta vez nada me separará de ti. Sofía sonrió, con una lágrima resbalando por su mejilla. Pídemelo de nuevo en 1 año. Si logramos 1 año sin dramas, sin agentes federales ni intentos de secuestro, ¿trato hecho? Alejandro soltó una risa suave y la atrajo hacia sí. Pero te advierto, pasaré ese año asegurándome de que tu respuesta sea sí. Creo que mi respuesta ya es sí, confesó ella. Pero no dejes que eso te detenga de convencerme. 6 meses después, en el 8º cumpleaños de Camila, Alejandro hizo la propuesta oficial. Lo hizo frente a todos, la familia de Sofía, las amigas del colegio de Camila e incluso algunos antiguos colegas suyos que lo habían apoyado durante la investigación. Se arrodilló en medio del bullicio de una fiesta temática de dinosaurios y sacó el mismo anillo que le había dado a Sofía 8 años antes, el que ella había vendido para pagar sus estudios de medicina. Lo recuperé, explicó. Me tomó 3 meses rastrear quién lo compró y otros 2 convencerlo de que me lo vendiera. Pero este anillo siempre ha pertenecido contigo, Sofía.
Siempre. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejas ser tu esposo y el padre oficial de Camila? Sofía miró a su hija, que saltaba de emoción, y luego a Alejandro, que la observaba con tanto amor y esperanza que le robaba el aliento. Sí, dijo clara y fuerte. Sí, 1000 veces sí. La habitación estalló en aplausos mientras él deslizaba el anillo en su dedo y la besaba. Camila se metió entre los dos, abrazando a sus padres con fuerza. Ahora somos una familia de verdad, declaró triunfante. Siempre lo fuimos, mi amor, respondió Sofía, besando la cabecita de su hija. Solo necesitábamos un poco de tiempo para volver a encontrarnos. La boda se celebró 3 meses después en una ceremonia sencilla en la capilla del hospital donde Sofía había salvado la vida de Alejandro. Se sintió perfecto, un símbolo de nuevos comienzos naciendo de una tragedia casi consumada. Camila fue dama de honor y niña de las flores, tomó su papel con toda seriedad, esparciendo pétalos con concentración solemne. Mientras Sofía caminaba hacia Alejandro por el pasillo, pensó en el largo viaje que las había llevado hasta ese momento. 7 años de dolor, de criar a una hija sola, de preguntarse, ¿y sí?, pero también 7 años de fortaleza, de descubrir quién era realmente, de convertirse en la cirujana y madre que estaba destinada a ser. La separación había sido un tormento, pero también las había forjado en personas que entendían el verdadero valor del amor que compartían. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas cuando ella llegó a su lado, tomó sus manos entre las suyas. Prometo, dijo en sus votos, con voz firme y clara, estar cada día a tu lado. Ser el compañero que mereces y el padre que Camila necesita. Prometo que nunca más dejaré que el miedo o el peligro nos separe. Prometo amarlas a las dos con todo lo que soy, todos los días de mi vida. Los votos de Sofía fueron igual de profundos. Prometo confiar en ti aunque el miedo susurre dudas. Prometo construir un futuro contigo no basado en el pasado que perdimos, sino en el amor que nunca dejó de existir. Prometo ser tu esposa, tu compañera y la guardiana de tu corazón, tal como tú siempre has sido el guardián del mío. Sellaron sus promesas con un beso, y Camila aplaudió más fuerte que nadie. La recepción se llevó a cabo en el jardín del hospital, transformado con luces suaves y flores que perfumaban el aire cálido de la noche. Mientras Sofía y Alejandro bailaban su primer baile como marido y mujer, Camila corrió hacia ellos y exigió unirse con esa energía incontenible de los niños. Los dos la levantaron entre sus brazos y los tres giraron juntos, riendo, formando un círculo perfecto de amor. Una familia por fin completa. Mami, susurró Camila durante el baile, con su vocecita dulce. ¿Estás feliz? Más feliz de lo que jamás creí posible, mi amor, respondió Sofía con el corazón lleno, sin una sola duda. Yo también, dijo la niña, y luego miró a Alejandro con ojos brillantes. Papi, ¿me enseñarás a bailar de verdad? Para que pueda bailar en mi propia boda algún día. Ni pensarlo hasta que tengas por lo menos 30. Bromeó él, haciendo que las dos se rieran con ganas mientras la velada llegaba a su fin y los invitados empezaban a despedirse. Sofía y Alejandro se quedaron al borde del jardín, viendo cómo Camila jugaba con los otros niños, su risa flotaba en la brisa tibia como una melodía de pura alegría. Gracias, dijo él en voz baja, atrayéndola hacia su pecho. ¿Por qué? Por salvarme la vida, por criar a nuestra hija tan increíble, por darme una segunda oportunidad, por todo. Sofía se recostó en su abrazo, sintiendo el latido firme y constante de su corazón contra su espalda. Ese corazón que ella había reparado con sus manos expertas. Ese corazón que ahora latía por ella y por Camila. Nos salvamos mutuamente, respondió simplemente. Eso es lo que hace el amor verdadero. A lo lejos, Camila los llamó para que fueran a jugar con ella.
Caminaron hacia su hija tomados de la mano, avanzando hacia un futuro que alguna vez pareció imposible, pero que ahora se abría ante ellos lleno de promesas y luz. El hospital, donde sus vidas habían chocado de forma tan dramática, se erguía al fondo, con sus ventanas iluminadas como testigo silencioso. Dentro de esas paredes, Sofía seguiría salvando vidas, obrando milagros con sus manos hábiles. Pero el mayor milagro no se había realizado en un quirófano. Era 3 corazones que el tiempo y las circunstancias habían separado, y que ahora latían al unísono, como una sola familia. Alejandro los envolvió a ambos en sus brazos, a su esposa y a su hija, y en ese instante, rodeados de amor y risas, el pasado por fin soltó su agarre. Habían sobrevivido a la separación, habían soportado el dolor y habían salido más fuertes del otro lado. Juntos, por fin estaban en casa. Gracias por haber dedicado este tiempo a escuchar nuestra historia. Si te conmovió, si te hizo suspirar o derramar alguna lágrima, no olvides darle like, compartirla con tus seres queridos y suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de emoción y esperanza. Que Dios te bendiga y que el amor siempre encuentre el camino de regreso a tu corazón.